Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas Relevantes. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos otro invitazo muy especial, aclamado por muchos. La raza ya me lo pedía. En lo personal y el equipo de producción queríamos tenerlo. Un creativo, es nuevo amigo, productor musical, beatmaker, cantante, artista 100% nato. El día de hoy está con nosotros Richard Sosa, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Aquí estamos. Ya No, hombre, después de un rato, ya ya, aplicaba. ya aplicaba. De Ya hecho, aplicaba. estábamos hablando fuera de cámara. Nos conocimos bien en diciembre, ¿no? En la posada Ujú. de Dupe. Ahí como que nos presentaron, cruzamos unas palabras. Todo, vamos a dar el crédito gracias a Goodman, a Pedrito. Woodman a Pedrito, sí. Entonces, un tipazo, le mandamos un saludo. De hecho, yo creo que cada 3 episodios le mando un saludo a él porque él parece que es mi manager, ¿eh? O sea, de que él me Él te hace los consigue, conectes. él me conecta, sí, justo. Entonces, un saludo, yo sé que Pedrito ve los videos. Ya Hola, estuvo Pedro. aquí. Entonces, terminando Así es. se lanzan a ver el suyo. Hay que armar otra vez uno con Pedrito, estaría Estaría buenísimo. muy bueno. Pero nada, nos presentaron ahí en la posada del Buen Dupe. Estuvo muy padre esa Sí, vez. La estuvo verdad, chido. mucha raza súper Llegó creativa. mucha gente, Mucha igual. gente. Yo creo que más gente de la que pensaban, ¿verdad? Sí, y mucha la que se subió al escenario. O sea, que no me Demasiado. esperaba que realmente hubiera tantas horas de gente subiéndose y subiéndose y subiéndose. No, fue mucha. Sí. Y muy talentosa, la verdad. Sí, la neta, sí, estuvo muy chido. Entonces, pues ahí como que ya nos presentaron, ya nos conocimos bien. Pactamos el episodio, me acuerdo, fue como de sí, o sea, le damos, Sí, no hay en algún bronca. momento sí. Pero bueno, X, trabajo, yo me fui un ratillo, regresé hasta que nos volvimos a ver hace como que un mes. Ajá, apenas ahorita pasando la feria, ¿no? Sí, fue en la imposición de bandas, si no mal Ajá. recuerdo. Sí, hace como un mes. Sí, como un mes, ¿no? Igual, Goodman Sí, ahí ahí haciendo se el encargó conecte. Pedrito. Me encantó porque fue como de, hey, ¿qué onda? ¿Te acuerdas? Sí, O de que sea, ven tú para acá y tú para acá. casi nos juntó como Sí, niños, sí, ¿no? como niños. Es como de, oye, quiero que grabes con él. Y fue como de sobres. Entonces, sí, justo como hace un mes nos volvimos a ver. Pero nada, la verdad, en lo personal, no te lo dije fuera de cámaras, pero yo me acuerdo, estaba haciendo como memoria hoy en la mañana, exactamente cuándo es que conocí o cuándo es que escuché por primera vez Richard Sosa. Ok, Ok. ok. Y, oye, ella tiene un ratote. O sea, Uh. quizá te vas a sacar de onda, pero yo recuerdo que por ahí del 2019, Pedro, otra vez en escena, estábamos unos amigos, Pedro y yo, estábamos, no recuerdo qué estábamos haciendo, pero estábamos en una camioneta, en su camioneta, me acuerdo súper bien. Y nos dijo, oigan, tengo un compa que la neta se rifa muy cañón, no solo hace beats, ¿no? Sino canta. Ujú. Entonces fue como, órale, pues a ver, ponte una rola. Porque en ese momento, para los que no saben, Richard es parte del equipo, del crew, ¿cómo llamarlo? De la familia incluso, Sí. de Orosur. O sea, Así está es. el buen Dupe, L, Pedrito y tú, ¿no? Así Son, es. digamos, como que ustedes son Ujú. la base. Entonces ya conocíamos a L, ya conocíamos a Dupe. Pero me acuerdo súper bien de esa vez que dijo, tengo un compa que hace música. Entonces fue como, a ver, ponte la rolita. Entonces pone la rola, creo que fue una o dos, no me acuerdo bien. Pero a mí me llamó mucho la atención algo. O sea, súper bien producidas. Sí. La verdad sonaban de que súper bien. O sea, profesional. Pero empezó a cantar un carnal en inglés. En inglés. Y todos nos sacamos de... ¿Pero dónde lo conoces? Dice, es de aquí, es mi amigo, es de aquí. Y nosotros en inglés, o sea, pero de que la pronunciación súper bien. O sea, coherencia, ¿sabes? En la letra no es como que nada más inglés y ya. Entonces nos sacamos de onda y nos dijo, sí, es que hace música en inglés. Y yo siempre había querido preguntar esto, ¿por qué música en inglés? Digo, ¿por qué no, verdad? Pero, ¿qué es Buena lo que te pregunta. motivó a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer música en inglés, quiero ser diferente. Fíjate que desde chiquito, o sea, esto es desde pequeño, Ok. escucho música en inglés. O sea, de que mis referencias, por ejemplo, mi mamá de pequeño cuando yo estaba bebé, o sea, Ok. de que bebé y en su panza todavía me ponía pura música clásica. Ya. De que Mozart, Beethoven. Ya de ahí nací y mi mamá siempre escuchó rock en inglés. Ok. Entonces, nunca, o sea, por ejemplo, yo hace poquito con mi novia comentaba de que bandas de rock en español no conozco, o sea, cero No cultura de existen. eso, no existen en mi cabeza.
y puro en inglés. De ahí empiezo a meterme yo a la música y empecé a escuchar pop, o sea, era de baladas, a mí me gustaban las baladas románticas, ya sabes, inglés. Todo Full. en inglés, full. Yo tampoco escuchaba música en español, más que lo que ponían en la radio. Claro. Hasta ahí. Y de ahí llega Khalid. Ujú. Con Khalid fue que de hecho empecé a producir por Ok. Khalid, solo porque intenté hacer un cover de una de sus canciones. Y yo desde cero, o sea, en el iPad, yo no sabía producir. Eso fue sea, mi cero, primer ajá. acercamiento con la producción. Ya. Y pues lo hice en inglés. Y ahí dije, voy a hacer música. Y la empecé a hacer en inglés. También toda la vida he estudiado en escuelas bilingües. Mi Ok. última escuela tiene un sistema gringo, literal, como si estuvieras estudiando en Estados Unidos. Ok. Y tengo familiares en Seattle, en Washington. Y yo era muy gamer. Entonces, todo el día. O sea, Hablando. horas, todo el día, horas hablando. Y sí hubo un punto, de hecho, donde cuando mejoré mucho en el inglés, fue de hecho por ese güey que o sea, se burlaba de él. Se burlaba de mí y sus amigos. Sí pronunciaba algo mal. Okay. Y empezaban de que Wiener y de que no sé qué, Ah, ¿sabes? sí, Te sí. tiraban, era duro. Y ya de ahí dije, no, tengo que pronunciar bien. No sé qué. Tengo que aprender Y me inglés. puse al pedo con el inglés. Ok. O sea, pero digamos, siempre se te facilitó. A partir de que fue eso, o sea, porque imagínate, yo jugaba, la neta sí era gamer de esos güeyes que estás, pues, ¿qué te gusta? 6 horas del día, o sea, brutal. es bastante, y era solo con ese güey y sus amigos, o sea, y todos eran nativos, o sea, de Estados Unidos, entonces, obviamente, pues, imagínate, 6 horas de tu día lo pasas ahí, y las otras horas en la escuela, donde ves un sistema gringo, pues, mi vida Claro. era en inglés, menos Sí, sí. cuando tenía interacciones sociales, ¿sabes? Claro. Entonces, de ahí, dije, pues, se me facilita y me gustaba, ¿sabes? O sea, esa es la cosa también, que todas mis referencias de música casi siempre fueron en inglés. Tuve muy Ya. pocas en español de chico. Entonces, creo que de ahí fue que decidí y nació la idea como de hacerlo todo en inglés. Oye, eso es interesante porque al final, sí es cierto, o sea, uno podría decir, oye, pues vives en México, pero ya sabiendo el contexto, te das cuenta que igual y quizás hasta hablabas más en inglés en tus 24 horas, ¿eh? O sea, me atrevería a creer Sí, que igual puede y ser sí. que sí. O sea, a ese nivel. Realmente puede ser que sí. O sea, porque justo tu escuela era bilingüe, entonces mínimo, o sea, de 6 horas que ibas, 3 horas y media eran en inglés. Sí. Mínimo. Sí, mínimo. Sí, Y- y todo lo que leías al final. y todo o lo que sea, leías. todo era en inglés. O sea, exámenes, todo era en inglés. Estaba cañón. Sí. Sí, ya, o sea, literal, tuviste una buena formación. Además, tus primos, o bueno, tus familiares influyeron bastante. Sí, mucho. Y que me burlearan también influyó Eso, mucho. es lo que Claro te picaban. sí, Era sí, como, claro. me estás diciendo que no es inglés sobre. Sí, porque además yo empecé a hacer música, la empecé a hacer en inglés, entonces imagínate, yo les mostraba mis rolas. Ok. Mi primo es filipino-africano, Ok. entonces es como negrito con los ojos así. Ok, Y pero pues era de que me hacían bullying denso, porque pues yo estaba intentando hacer, ¿qué te gusta? Trap, obviamente, Ujú. o sea, sabes, el güey que mexicano intentando hacer trap, y pues sí me hacían burla, y decía, no, me tiene que salir bien, y ya practiqué hasta que me salió. A full. No, sí, yo me acuerdo súper bien de esa vez y dijimos, oye, o sea, qué bien, que encanta y súper buena pronunciación. Nos llamó mucho la atención. Ahora, eso nosotros supimos, o en ese entonces yo me acuerdo que dijimos, oye, pues canta cool. Pero no sabíamos que también tú mismo producías los beats. Entonces, me dices que gracias a una rolita de Khalid es que como que Ay, te lo vende- intenté. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía 15 años y realmente fue porque estaba aburrido en mi casa y escuché una rola de Khalid que acababa de salir y me gustó mucho y yo ya estaba como que cuando me aburría me picaba y en GarageBand en el iPad me Ajá. ponía a hacer lo que se me ocurriera. Y entonces intenté hacer un cover de la rola completa, pero de a oído, ¿sabes? O sea, yo dije, ok, esto lleva Ok. tal. Me puse a intentar recrearla y se la enseñé a amigos y me dijo, sí se parece, y no sé qué. Y dije, está cool. Y ya de ahí fue que, como que eso me picó, ¿sabes? Para Ya. empezar a buscar en qué es esto de la producción, o se puede vivir de esto. Y ya de ahí fue que decidí y compré FL Studio. Y ya Ok, o sea, invertiste en... Sí, o sea, yo dije, esto me gusta mucho, o sea, me gustó mucho, ya de ahí Ok. como que me piqué en serio, o sea, veía videos, de ahí empecé a ver videos de productores y me compré FL Studio y yo creo que durante el primer año y medio yo no tenía
idea, o sea, lo que hacía ahí en FL Studio. Tú le picabas ahí sí, todos los yo botones. veía todo y yo lo picaba a ver qué show. Ok. Pero pues fui aprendiendo con el tiempo y ya. Pero sí, estuvo raro. Mi acercamiento realmente fue como de estar aburrido. O sea, siempre me han gustado los instrumentos desde muy chiquito. O sea, desde que tengo 10 años... Sí, desde que tengo como 10, 9, mi mamá me metió a guitarra, de ahí llevé teclado, llevé batería. En la escuela pues siempre canto y así, me gustaba participar. Entonces, pues como que se me fueron sumando todas las cositas. Ya nada más hacía falta alguien que me dijera, ¿existe esto? Ándale, es para como que juntes ahora todo. junta todo. Ajá. Sí. Y ya así fue literal mi acercamiento. Oye, pero entonces, ¿sabes tocar instrumentos? Sí, ya no toco tanto, de hecho. Desde Ok. que empecé a producir dejé de tocar mucho. Ok. Pero yo creo que el que es mi main, o sea, como el instrumento principal es el piano. Porque pues ese sí lo ocupas en la producción para todo. O sea, como lo puedes ocupar para usar sonidos digitales y tocarlos, Ok. pues ya ese es como tu, ¿sabes? Para el día. Y tengo guitarras como quiera, que siempre se ríen de mí porque sí tengo... O sea, están ahí. Ajá, tengo como 4 o 5 guitarras. Ajá. Nadie las usa, pero ahí están de adorno. Se ve fresa el estudio. Sí, ahí están colgaditas. Oye, digo, para la gente, a lo mejor la gente no sabe, pero realmente todo lo que tiene que ver con producción musical, producción audiovisual, la verdad es muy caro. Ah, sí. O sea, la verdad es bastante caro. O sea, el simple hecho de tener micrófono, ¿sabes? O sea, hasta los benditos cables, o sea, Sí, un buen cable es caro. es caro, o Sí. sea, de verdad, a ese nivel. ¿Cuánto tiempo te tardaste en decir, ok, a ver, ya invertí en el programa, como que siento que me late, quiero tener un estudio? ¿Cuánto tiempo fue que dijiste, ok, creo que tengo un estudio ya pro? Uf. Fue... sí tardó. O sea, fue 2015, yo tenía 15 años. Ok. Fue tiempo en el que estuve experimentando. Y por ahí de 2018, Ok, 3 añitos más o menos. yo ya estaba haciendo mis primeros... O sea, poquito. Pero ya estaba haciendo, ¿sabes? Ya de repente vendí un beat, ya era como, $15. Wow. Ya estabas haciendo dinerito, ¿no? Sí, ya estaba Ajá. haciendo dinerito. Y fue ahí donde dije, bueno, ya, toca pues invertir bien. Claro. Y fue hasta ese momento, pero pasaron 3 años. Y sí fue algo bien cabrón, porque todavía hasta la fecha he seguido invirtiendo y sigo, o sea, teniendo planes de obviamente hacerlo cada vez más grande y más chido. Claro. Pero, y es lo que yo siempre le digo a mucha gente, yo empecé, güey, literal con un iPad. Okay. O sea, yo literalmente tuve gente la típica gente que te tira por tu setup, ¿sabes? De que no tienes nada todavía, y de hecho esos memes los sigo viendo hasta la fecha, de que tu amigo el productor, y tiene de que juguetitos, ¿no? Así estaba yo, pero sí está muy cabrón, porque yo nunca me imaginé tener el estudio que tengo ahorita. Okay. Ahí te das cuenta también que conforme tienes más, como quiera vas a seguir soñando y deseando más, pero pues es parte, ¿no? De todo. Pero sí, yo creo que hasta el 2018, y eso fue justo o sea, fue mesecitos antes de conocer a Dupe y a Eric. O sea, que ahí es donde arrancó el proyecto ya de verdad. O sea, que siento que inicié bien yo y ellos también. O sea, digamos, ya profesionalmente hablando. Sí. Porque, digamos, toda tu prepa fue como de, vamos a ver qué onda. Era un hobby, o sea. Era un hobby, claro. Ni siquiera sabía que quería dedicarme toda la vida a eso. O sea, yo lo hacía porque me gustaba realmente. Era mi pasatiempo, ¿sabes? Sí, era como tu forma de divertirte. Entonces, en el 2018 conoces a Eric y a Dupe. ¿Quién? Creo que los conocí hasta 2019. Ok. Creo que a finales de 2000... Ay, te mentiría. Creo que por septiembre. Del 19. Sí, yo creo que a mitad de año de 2019. Ok. Y me presentaron a Dupe. ¿Quién te lo presenta? Mi mejor amiga, que se llama Frida Vázquez. Ella me lo presentó. Ah, ok, claro. Y me dijo, oye, ya sabía que yo estaba empezando a hacer cosas de producción. Y conocí a Dupe. Y Dupe en ese entonces subía videos donde freestyleaba y cosas así. Sí. Y me dice, oye, conozco a un amigo que rapea y no sé qué. Y ya, yo fui el que le habló a Dupe, creo. Y como quiera, Dupe me pagó la primera canción que hizo. O sea, él fue al estudio y me pagó la canción de que yo la hice. Fue trabajo de chamba. Y me acuerdo que ya para la segunda Dupe fue que se sienta conmigo y de que, oye, ¿si hacemos esto? Y ya se le ocurrió hacer Oro Sur, que en ese entonces no tenía nombre todavía, pero bueno, dijo, vamos a hacer algo, ¿no? Una disquera. Ok. Y ya de ahí fue que para todos, pues obviamente se formalizó y fue como, ok, vamos a trabajar para que se haga bien. Ok, entonces digamos que fue gracias a una amiga en común
Sí. que los junta, les dice, a ver, tú cantas, tú produces, como que fusionense y hagan magia, ¿no? Literal. Y Eric, ¿en qué momento aparece en escena? Eric apareció en escena creo que la siguiente vez que me vi con Dupe, porque de Ok. esa vez que te digo, de la segunda que Dupe me propone esa idea, Ujú. ya me la propuso con Eric. O sea, me dijo, y está este compa que también rapea y no sé qué. Ok. Y yo dije, ah, bueno, y ya nos vimos la siguiente vez y ya fue ahí que pues hizo sinergia todo. Ok, ustedes tres empezaron entonces Orosur Sí, sin nosotros llamarse Orosur como tal. Fíjate que... No, sí, creo que, o sea, no tardamos mucho en decidirlo. O sea, sí Ok. vino mucho de la influencia de Dupe que nos llamáramos Orosur, porque Dupe vivió en una calle con sus papás que se llama Orosus. Ah, ok, ok, como que de ahí. Entonces, ajá, de ahí nació, y bueno, el oro del sur, y no sé qué. Claro, Y a ajá. todos les gustó, obviamente, y ya como, Se bueno, queda. pues, Orosur, ajá. Entonces empiezan a trabajar. ¿Y cuál fue la primera rola que hacen ustedes juntos? ¿Te acuerdas? Oh, sí. Esa rola fue la primera rola que hicimos fue la rola que Dupe pagó. Y no me acuerdo si fue la de María. Es una rola que creo que está en Spotify. Ok. Todavía igual y sigue María, pero es la rola que más odiamos nosotros. ¿Por qué? Es la primera y es la Se más nos fea. hace dice. fea a todos. O sea, Ok. se le hace fea a Dupe en su letra y a mí se me hace fea en mi producción. Ok. Entonces estamos como de acuerdo en que está fea, pero pues se hizo. Y no se va a bajar, obviamente. Pues no, ahí están los recuerdos. Sí, sí. Sí. Que por cierto se me lleva. Me imagino, esa es la primera rola que produces para Dupe. Pero debe haber una que fue tu primera. Que dices, hey, esta es mi primera rolita. Que me imagino está súper enterrada. Porque sí. a mí, por ejemplo, Eric. Y digo, siento que es como un denominador de muchos artistas. Es primera creación. Es como, wow, o sea, es como un bebé, ¿no? Pero después pasa el tiempo y dices, no manches, Sí. ¿cómo hacía esto, no? Entonces a mí Eric me dijo, tengo una canción, está súper enterrada y nadie en la vida lo va a, o sea, la va a ver ni la va a escuchar. Rayos. En tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿tú te acuerdas de tu primera rolita que dices, hey, ya terminé de producirla y hoy la escuchas y dices, no manches? De hecho, esa rola ya no existe. O sea, esa rola ya no existe. Ok. Igual está enterradísima. Esa rola se llamó All Right. Y fue una rola igual en inglés. Ok. Me acuerdo que la portada yo me tomé una foto con mi iPhone de ese momento. De que en un columpio, Ok. blanco y negro. Esa fue mi portada. Ok, esa era la portada del... Y no, sí estaba media fea la canción. Y fíjate que aún así... Está cabrón como, o sea, realmente, o sea, yo la escucho hoy en día, o si la tuviera, porque de hecho sí ya no debe ni existir, o sea, ni en archivo, pues. O sea, literal, hasta tú la borraste Pues, de tus pero, archivos. haz de cuenta, la bajé de todos lados Ajá. y luego perdí cosas de mi compu. Entonces probablemente ya no exista, pero Ok. estaría bueno tenerla para el recuerdo, pero sí estaba fea, o sea, estaba fea con ganas y yo la publiqué como si fuera lo mejor del mundo, obviamente. Claro, En esa claro. época para mí, hice esta canción y wow. Y ya... pues esa rola creo que llegó como a 3,000 vistas. Ok. Fue mi primera rola, estuvo bien. Y sí, hasta stickers en la escuela me hicieron, obviamente, de mi rola y todo. Yo estaba contentísimo con esa rola. Y ya de ahí la borré. Pero sí les tengo cariño. O Ok. sea, realmente les tengo mucho cariño. O sea, no es como que la veo y digo, ay, qué O sea, horror. qué oso, no digan que es mía, ¿no? O sea, como que existen las dos partes, ¿sabes? Ok. O sea, de que una parte de mí dice, sí, qué oso, y otra parte de mí dice, bueno, pero, o sea, este Lo fue tu hice, inicio, claro. y lo hiciste con lo que tenías, ¿sabes? Claro, claro. Porque de hecho esa rola la hice con un headset, o sea, Ok. de estos para jugar, Ujú. y grabé con Ah, el sí micrófono fue. del headset, literal, no utilicé, o sea, nada, y el iPad, y así la subí. Pero porque no tenías otra cosa. No tenía otra cosa. Ok. O sea, mis primeras 3 rolas que hice, que son las primeras 3 que no existen, fueron así. Wow. O sea, de que iPad y headset. Pero fíjate, es curioso porque hace poquito estaba platicando con un amigo, precisamente en un episodio. Y yo le digo, oye, ¿qué piensas de la gente que no se avienta a hacer cosas? Porque no tiene lo suficiente. Y es que si yo tuviera ese micrófono, te prometo que sí haría. Y es que si yo tuviera esa cámara, te prometo que podemos decirle a esa racita, la neta. Es mentira. O sea, eso es mentira. Quien quiere, o sea, si quieres lo haces con lo que tengas. Sí. O sea, te gana y lo haces. Es el hambre. Es el hambre, o sea, son las ganas de hacer algo. Y yo creo que en muchos casos es miedo. O sea, yo creo que en muchos casos también es miedo a lo que digan de uno y Ok. el miedo al fracaso puede ser.
Pero la realidad es que, pues, al final no pierdes nada. O sea, Claro. realmente uno no pierde nada intentando. O sea, el ganas no... mucho. Claro, porque el no en todos lados ya lo tienes. O sea, al final, pues, X. O sea, el punto es intentarlo y si no sale, pues, lo vuelves a intentar y ya. Claro, o te das cuenta que no era lo tuyo y te vas Así por otro es, lado. también, justo, que sirva para también encontrar lo que realmente te gusta. Porque puede ser justo eso, que no sea lo tuyo y, pues, ya probaste y, bueno, dices, bueno, Total. fíjate que no me gustó. Bye. Siempre no era eso, ¿no? Sí. Sí, yo también creo que lo puedo ver como excusas, ¿sabes? Al final de que no, es que de verdad si yo tuviera... No, o sea, porque como tú lo dijiste bien hace ratito, uno cuando está metido en este mundo, digo, producción musical o producción audiovisual, siempre va a haber algo mejor. Siempre. O sea, siempre va a haber algo mejor. Siempre va a haber un micrófono mejor. Siempre va a haber una cámara mejor. Siempre va a haber una compu mejor. O sea, y la realidad es que no lo vamos a tener. O sea, es muy probable que no la vamos a tener ahorita. Porque son carísimas, Así ¿no? es, muy... Pero, a ver, o sea, un micrófono incluso hasta más barato que estos, te hace la chamba. Sí, yo mi primer micrófono con el que ya empecé a cobrar me costó como... Fue esos micrófonos que te cuestan como 800 pesos y te vienen con todo y tripié. Y Ok, todo, ya, sí. el kit, ¿no? Sí, el Ajá. kit completo y con ese empecé, o sea... Pero yo creo que eso es lo importante, justamente empezar, o sea, sin que te importe darle y ya ir avanzando de poquito a poquito. O sea, al final es un escalón, o sea, son escalones. Sí, no pienses llegar al escalón 20, ¿verdad? Si ni siquiera has subido el escalón. Así es. Al final. Oye, me llama mucho la atención que dices eso de que a veces la gente no lo hace por miedo o por qué dirán. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso cuando, a ver, voy a empezar a hacer beats, quiero hacer música, quiero cantar? ¿Cómo fue con tu familia? ¿Cómo fue con tus amigos? ¿Qué te decían? Era como de, oye, échale ganas. Era como de, oye, no hagas eso. ¿Cómo fue? Buena pregunta. Fíjate que al menos fíjate, no lo he pensado tanto y es algo que no pienso mucho porque siempre he sido como de hacer lo que quiero y al Ok. menos, bueno, yo vivo solo con mi mamá Ok. de toda la vida y ella siempre me ha apoyado en las locuras que se me ocurren. O sea, es como, sí, date, o sea, hazlo bien, pero Ujú. hazlo. O sea, si vas a hacer lo que sea que quieras, pero hazlo bien. Claro, ¿no? hazlo bien. Claro. Y yo desde chiquito, te digo, era gamer, yo hacía gameplays, o sea, yo grababa Ok. y editaba y todo chido. Y de hecho, fíjate que yo creo que eso fue mucha motivación a decir, puedo hacer lo que quiera. Porque Ok. estando chiquito, yo tendría 14, 15 años, todavía tenía voz de niña. Yo si busco Ok. esos videos, literal tenía voz de niña. Y ganaba ya o sea, ya me metía al mes mis $20. O sea, ¿Es en serio? sí, tenía buenas views, o sea, tenía Ok. buenas views, me esforzaba por subir videos. Ok. En fin, lo dejé, pero como que eso nunca me hizo pensar en qué dirán los demás, ¿sabes? O Ok. sea, porque yo decía, sí, pues me funciona. Claro. Y también por el estilo de vida que yo llevaba de estar mucho, pues sí, sabes, si eres gamer, te la pasas en tu casa, o sea, no sales. O sea, ¿quién va a decir algo de ti? Tus amigos que son con los que juegas videojuegos. Entonces, Claro, sí. como que mi vida siempre se basó en eso, ¿sabes? Que mis relaciones o las relaciones que más me importaban fueron sobre el tema o sobre las cosas que a mí me gustaban hacer. Ya. Entonces no hubo opino o así, ¿sabes? Y la única figura que probablemente pudo haber influido en eso, pues era mi mamá. Ya. Y pues me apoyaba. Ok, o sea, tú siempre le dijiste a tu mamá, oye, hago esto. Sí, claro. Ok. Digo, es que hay mucha gente que sí, hasta la fecha, de que me dicen, no, pues mis papás se enteraron por otra persona que hacía videos. No, es creo que es muy común. Sí. Pero también entonces está esa parte que dices, oye, pues yo le decía a mi mamá lo que quería hacer y me decía, date, ¿no? Sí. Ese fue tu caso. Ok. Oye, pero en la escuela, ¿cómo era en la escuela? Porque me imagino que en algún momento se dieron cuenta y se enteraron. O sea, ¿cómo fue ese rollo? En la escuela sí tenía problemas. Para la escuela nunca se me dio. Ok. O sea, siempre tuve buenas calificaciones. O sea, era el güey de que no necesitaba estudiar mucho y aprobaba. Ok. Y le iba bien, con buen promedio. Eso sí, siempre en conducta, siempre era 5. Siempre o reprobaba. Pero en de que conducta. hablabas mucho, o sea, Ajá. te salía. Hablaba mucho, siempre decían que distraía a los demás y Ya. así. Pero mi mamá también hasta en eso influyó de que siempre me decía, pues mira, con que vengas con buenas calificaciones a la casa, No ya, importa. ni modo, pues, o sea, pero que vengas con buenas calificaciones. Pero en la escuela sí era de que se sentaban a hablar conmigo cuando yo ya estaba en lo de la música y era de que, es que tienes que fijar tus prioridades, me decían. O sea, Ujú.
la escuela es tu prioridad y por lo tanto hacer tarea es tu prioridad. Ok. Pero yo era bien respondón con mis maestros, la neta. Yo no me quedaba callado. O sea, yo tuve muchos problemas en la escuela. Y yo Saludos a los profes. Saludos. Y yo sí le contestaba de que no, es que mi prioridad es hacer mi tarea de música. Y es hacer música. Y después hago la tarea. Y de que vamos a hablar con tu mamá. Y yo, ay, hablen con ella. O sea, ya me da igual. Y porque te digo, tenía buenas calificaciones. Entonces no tenía problema. Y pues ya ahorita saludos. Saludos a mis maestros porque pues sí funcionó ponerle atención a lo que quería realmente en su momento, ¿sabes? Claro. O sea, al final es dividir tu esfuerzo y todo, pero... Sí. Pero pues yo creo que cada quien tiene su camino y decide sus prioridades, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, y esto también lo he dicho muchas veces con diferentes invitados. Vivimos en un país en el que hay un modelo y si no sigues ese modelo estás mal y no vas a vivir bien y como que sabes, o sea, la verdad es que vivimos en un país en el cual se nos educa para ser empleados. Sí, Y realmente. tienes que sacar una carrera a fuerza. Y sacando tu carrera es como busca un buen trabajo, un buen sueldo, no lo pierdas y date, ¿no? Y es un poco triste a veces. Bastante. No, y también siempre lo digo, no estoy diciendo que no estudien. O sea, si tienen la posibilidad, siempre yo he dicho, estudien. O sea, Claro. aquí ha habido gente que me dice, ¿sabes qué? Yo soy DJ. Pero mi papá me dijo que sacara una carrera. La saqué, se la entregué y luego Ya. yo me fui, ¿no? Y está bien, o sea, de Claro. verdad. No pasa absolutamente nada. Si se te abren las puertas antes y empiezas a ver otro camino, oye, pues qué chido, ¿no? O sea, Sí, es claro. el sueño de muchas personas. Pero si no, la neta estudia, ¿no? Pero también tenemos que hacer como que ese balance, como tú dices. O sea, sí, hago mi tarea. Estoy yendo bien en la escuela, pero también tengo otra prioridad y tengo un sueño. Claro. Que es esto. Tradúcelo, ¿no? A lo que tú quieras. Entonces, me imagino que era un poquito complicado en ese sentido. Aunque yo creo que tú siempre lo tuviste claro, ¿no? O sea, Sí. era como, sí voy a hacer mi tarea y lo que quieran, pero no es mi prioridad. Así es. Sí, o sea, lo que no me gustara es que, o sea, lo que hacía que yo me pusiera al pedo es que me dijeran, esto no es tu prioridad y esto no importa tanto. Y en mi Ya, cabeza era como, ¿qué te pasa, no? como, ¿qué te pasa? No es así, güey. Sí, Y pues porque... me ponía, y la neta yo con mis maestros era, o sea, a mí me gustaba esto de responder. O sea, sí los O sea, yo era confrontabas, niño chido. de que de toda la niñez te decían de que, tú vas a ser abogado. Ok. Tú te peleas chido. Sí, mi mamá siempre decía que yo era, ¿qué? Defensor de causas perdidas. Ok. Y bueno. Oye, cuando se metían con tus compas y así, ¿tú también sí, te sí. metías? No, nunca fui de pleito. Ok. Pero, por ejemplo, en la escuela bueno, es que eso sí, a mí me da más rabia que le hagan algo a alguien que conozco y aprecio a que me hagan algo a mí. O sea, Ok. yo nunca fui pleitista si hablamos de pleitos, Ujú. pero sí ha habido muchas veces que pierdo la cabeza si veo que le están haciendo a alguien y es como que me meto sin pensar en que la neta no mido 1.80 y estoy mamado. O sea, Tú es ves la como de, yo realidad, me voy a o meter, sea, ¿no? mi conveniencia es quedarme lejos. Pero si le están haciendo algo a alguien, yo me he dado cuenta que sí, luego lo pienso ya después de que lo hice, o sea, de que me metí, ¿sabes? De que propuse defender o sea, pelear con un güey que sí mide 1.90 y está amado. Y es como, pues no hubiera ganado, o sea, no hubiera ¿Por qué salido nada hiciste bueno. eso, no? Así es, pero pues, o sea, cuando se trata de defender a otras personas, sí soy. Ok. Conmigo soy muy así como, bueno, ya me hicieron algo, ¿no? Está bien, ¿no? Ajá. Pero, o sea, te pones más cuando es a tu Sí. compa, o incluso me imagino, si ves a alguien que ni siquiera conoces, pero es una injusticia también. Con los animales. Eso Ok. me... O sea, sí, también es defensor. O sea, no puedo ver que le hagan algo a un animal, me pongo loquísimo. Ya. ¿Qué digo? Al final de cuentas, pues ellos sí no tienen la culpa, Sí, ¿verdad? pues no. O sea, con personas no tenemos el contexto. Pero ahí con sí los quién sabe. Ajá, ahí sí quién sabe, ¿no? Pero con los animales, pues sí. Sí, No está pobrecitos. chido. Pero mira, eso no sabía. Digo, y no me lo imagino. Y creo que mucha gente no se lo imagina porque, o sea, cuando te vemos y te vemos en persona eres como súper... Yo estoy en mi rollo, súper tranqui, aquí chill. No, o sea, yo no me imagino a Richard de repente así como, hey, ¿qué te pasa? ¿No? Exacto. ¿Has tenido alguna riña así chida que digas, a la onda, y mi vida corrió peligro o no tanto? Nah, nunca. O sea, yo creo que lo que estuvo más cerca de llegar fue una vez en una fiesta de que estaba con Ok. mi mejor amigo Emi, que de hecho ese güey sí mide 1.90 y sí está mamado. Ok. Pero pues estaban unos güeyes molestando a unas amigas. Ok. Entonces a ellas algo les hicieron, salieron
y creo que quien las defendió fue Emi. Entonces el güey que las estaba molestando salió a tirarle pleito a Emi. Emi es 2 años menor que yo. Ok. Entonces, por mucho que seamos lo diferente, o sea, ¿sabes? Lo contrario en tamaños, Ajá. como que para mí es... Tengo que proteger a ese güey. Claro, yo y soy sí más me acuerdo grande. que me puse entre los dos y de que, ¿qué te pasa? Y que no sé qué. Y ya después me querían romper la madre a mí. O sea, ya después al final lo solucionó alguien más y no llegó a más. Nunca he estado, o sea, nunca me he agarrado a golpes. Nunca. Nunca. O sea, pero sí he llegado al punto de, pues ponerme, ¿sabes? Claro. O sea, como que no me da miedo, pero yo sé en mi subconsciente que no debería. O sea, en tu mente es como de... O sea, tú es como de, ¿qué te pasa? Pero en tu mente es, por favor, no me des un trancazo porque Ándale, aquí es como pierdo, de, ¿no? Sí, yo voy a intentar bajarlo. Ándale. Ya si escala, pues ya ni pedo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y a mí me da, te digo, o sea, yo nunca me lo hubiera imaginado porque todas las veces que yo te he visto es como súper tranquilo. O sea, me lo esperaría, por ejemplo, de Pedrito, ¿no? Ah, Pedrito sí es Que, más así como... ándale, Pedrito es como más alborotado. atrabancado, exacto, eso es más alborotado. A él, por ejemplo, sí. Que incluso ya una vez lo vi casi ya se agarraba a golpes, o sea, saludos. Ay, Pedro. Pero por una buena causa, ¿no? Entonces, pero digo, a él lo conozco y digo, sí lo veo, ¿no? O a Eric no sé cómo sea, por ejemplo. Igual Fíjate que Eric también lo veo más tranquilo, pero creo que en cierta época hubiera sido más... Ya no tanto. Ajá, ya no, lo veo relajadito. Todavía al Dupe lo veo más como con que se le podría botar la canica. Bueno, igual y sí, porque él siento que igual es como tú siento que una injusticia y yo me voy a Sí, poner. yo siento que sí. O si le hacen a alguien igual algo, o sea, alguien que quiere. Claro. Yo creo igual, es lo mismo. Sí, yo también creo que es lo mismo. Pero, oye, regresando un poquito a la parte de lo musical y de creación de contenido. ¿Tú empiezas a hacer contenido o empiezas a hacer beats? En 2018 más o menos. Ujú. Ok. Pero no explota esto hasta pandemia. Hasta pandemia. O sea, año y medio, 2 años después, más o menos. Ujú. Aproximadamente fue... Uf, es que sí empecé con... Creo que todavía no estábamos en pandemia cuando empecé, pero Ok. estábamos a punto de entrar a pandemia. ¿De o qué sea, empecé meses? en noviembre de 2019. Meses antes de Ujú. entrar a pandemia. En pandemia, muchos creadores de contenido, muchos productores pasaron de no ser conocidos a estar en el ojo. ¿Cómo viviste esa transición en el que de repente empiezas a ver tus redes sociales, empiezas a ver, no sé, tu TikTok, tu Instagram, y dices, ¿qué onda? O sea, la gente me está viendo y me está comentando, gente que ni siquiera es de México. Sí, mira, en el momento fue un shock. O sea, sí fue como un shock de emociones porque obviamente yo subía contenido aspirando a tener una cantidad de seguidores o aspirando a alguien más que yo veía, ¿no? Claro. O sea, esa cantidad de seguidores. Y obviamente siempre lo hice por gusto, pero llegó un punto donde sí como que de repente vi, ok, sí me está viendo mucha gente. Ya de repente era de que mi bandeja de entrada de Instagram Ujú. ya era de que más de 100. O sea, algo que yo no... O sea, soñaba, pero no me imaginaba que pasara de repente, ¿sabes? Ok, y menos tan en ese rápido. año y tan rápido. O sea, Claro. yo siempre tuve la mentalidad de que el tema de la música y el trip es para largo. O sea, de que Ya. pueden pasar 7 años e igual y no ves nada. O sea, yo siempre tuve esa mentalidad y de repente fue como... ¿Qué onda, no? Ajá, sí, y como que sí me asusté un poco y ya fue como que entré en shock, pero al mismo tiempo fue motivador, por un Ok. lado, porque tienes el lado de toda la gente que te quiere, la gente que te manda Claro. mensajes muy chidos de que, me ayudaste y no sé qué, ¿sabes? Y ahí es como que te motiva, pero también entra el lado donde empiezas a sentir presión. Ok. Porque la gente pide más o porque la gente pide cierta cosa en concreto y entonces tú te Ya. tienes que empezar a adecuar. Entonces para mí fue como un cambio donde yo hacía algo por diversión, por hobby. De ahí fue como que me metieron a una lavadora y fue como, tienes que hacer contenido Claro, diferente. ya tienes que. profesionalizar, organizarte, Claro. tus cuentas de dinero que estás ganando. Ujú. Y ya de ahí pues como que todo eso me llevó a un momento así de... Ok, tengo que aprender muchas otras cosas. Claro. Y ya, pues fue aprendizaje, fue como una curva de aprendizaje justamente eso. Ok. O sea, se sintió muy chido, pero fue como, te digo... O sea, fue un trancazo chido De de repente, emociones, pero de fueron- repente fue como, a ver, o sea, tengo que poner en mi mente en orden. Sí, claro, porque de un día para otro ves que realmente puedes vivir de eso y que tienes que hacer más cosas para que funcione. ¿Sabes? Claro. Cuando solo lo estás haciendo por Pues por gusto, ¿no? gusto. ¿Como cuánto sientes que fue esa transición? O sea, literal fueron meses, o sea, o días, semanas en el que de repente eras alguien normal, con un Instagram normal, y de repente, pum,
O sea, ¿fue un video que se fue viral? ¿Cómo fue? Fueron varios. Mira, yo empecé en TikTok. Yo estaba peleado con TikTok. Ok. O sea, yo de hecho fui de los güeyes que no vio Vine. O sea, yo no Ah, ¿nunca tuviste conocí... Vine? Yo no conocí la época de Vine. O sea, Ok. yo no sé nada de Vine. Y de ahí llegué a TikTok. Y yo le tenía medio odio. Pero un productor al que admiro de Estados Unidos tenía un podcast y empecé a escucharlo. Y decía ese güey de Ok. que, tienes que usar TikTok ahorita, va a funcionar y no sé qué. Y yo así como de... Lo Bueno. está diciendo este güey. Ni modo, lo voy a intentar. Y el primer video que subí tuvo 10,000 vistas. Obviamente Ok. fue por gusto y dije, o sea, sabes, es el primero que subí, 10,000 vistas, está muy bien. Y de ahí al otro día subo otro, 70,000 vistas. No, Y yo hombre. dije, esto funciona. Tenía razón. Yo dije, esto funciona y ya de ahí fue que le digo a Dupe y a Eric, oigan, tenemos que hacer contenido. O sea, ya sé que no les gusta, porque en ese entonces a nadie le gustaba, ¿eh? O sea, A ninguno de ustedes. quería agarrar TikTok. Ok. Y ya fue como, oigan, tenemos que empezar a usar TikTok realmente. Y lo empezamos a usar. Todos mis videos eran así de que 30,000. De ahí empecé a tener unos de 100,000, otros de 200, medio Ok. millón. Obviamente para eso mi cuenta empezó a crecer. Porque Claro. cuando yo empecé de Instagram, yo empecé en Instagram teniendo como 200 seguidores. Yo creo que no tendría ni 300. Ok. Y en ese lapso como de 2 meses, 5,000. No, hombre. Pasa otro mes, pega Ujú. Hold On, que fue mi canción la que más pegó, Sí. que ese TikTok tiene como 1,5 millones. Y eso fue lo que desató mucho, porque ahí mi cuenta creció como a 11,000, 12,000, mi bandeja se llenó de mensajes. O sea, yo realmente ya no sabía qué hacer, pues, o sea, porque comenzó siendo bonito, ¿sabes? De que Sí. comenzó gradual, de que, Claro. un mensaje, te lo Ah, qué contesto padre. sin problemas, Ajá. estoy hablando con la banda, te recuerdo a ti, te recuerdo a ti, te recuerdo a ti. Y de repente era de que la ola de gente, Ya ¿no? era caótico. Ya era más caótico. Y pues yo no conocía lo que era una organización, Claro. hacer las cosas con causa, ¿sabes? O sea, de que quieres que el proyecto avance de tal manera. O sea, yo lo hacía al desorden, como a mí me placía. Sí, literal. claro. Sí, sí, sí. Y pues así fue, pero sí fue cuestión de que te gusta 6 meses máximo. O sea, En 6 meses cambió por sí, completo. 6 meses máximo. O sea, de que comencé a hacer contenido a que ya tuve que empezar a enfocarme en que las cosas funcionaran como 6 meses. Y entender que era ya un trabajo, Sí, claro. ¿no? Yo me acuerdo que aquí, al menos en Villa, porque yo no vivía aquí, pero pues por pandemia como que todo el mundo corrió a sus casas, ¿no? Entonces yo me regreso de Ciudad de México para acá y justo pues encerrado sin hacer nada, como que la gente lo que hacía era pues ver contenido, no había otra cosa que hacer porque ni clases había, Sí, nada. o sea, nada. Y sí, como que a mediados de 2020, quizá por ahí de agosto, septiembre, se empieza como que a sonar, ¿sabes? Dupe, Richard, o sea, ya aquí, al menos en el estado, ya eran alguien que ubicaban fácil. Entonces, como que empiezan como que a ver qué hacían, qué onda. Y la verdad es que pandemia, o sea, y yo se lo comentaba a Dupe, la verdad es que pandemia hizo que la gente se desatara y que creciera, pero también decía algo muy importante, que creo que es parte de... No nada más fue pandemia, era trabajo de años Sí. que en pandemia como que solo empujó. Y justo, o sea, la gente que se hizo famosa, bueno, mucha gente, porque también hubo mucha gente que se hizo famosa sin tener claro. trabajo, ¿verdad? Pero mucha gente que hoy vemos que tiene como ese éxito, no es de la noche a la mañana. No. Sí es cierto que hay un crecimiento exponencial y muy rápido, pero hay un trabajo de años que lo respalda. Así es. Yo se lo dije a Dupe, o sea, Gitana fue un hit, literal. Pero él me dijo, sí, y hubo suerte y yo participé en esa canción, pero, o sea, hay rolas mías atrás que tú puedes ver que no tenían tantas visualizaciones. Sí, claro. Entonces creo que eso mismo pasa en tu caso, que sí, es verdad, como que agarras la onda de que hay que hacer contenido y la gente está súper pegada al teléfono, pero había un trabajo que respaldaba. Sí, Y claro. creo que eso es muy importante entenderlo, que para llegar a algún lugar lejos, tradúcelo al sueño que tú tengas, se necesita esfuerzo, dedicación y trabajo. Claro. O sea, y creo que tú nos puedes hablar un poquito más de eso. O sea, ¿cuánto tiempo le dedicabas de tu día a la música? Wow. Cuando estaba en la escuela sí era
siempre fue, te digo, fui muy de estar en casa. O sea, Ok. por suerte fui muy... Y eso me ayudó mucho, estar acostumbrado a estar en tu casa, acostumbrarte a estar aburrido, porque creo que también hay ciertas actividades que te acostumbran como a querer seguirlas frecuentando y que Claro. se te hace más difícil luego concentrarte en ciertas cosas. Pero, Sí. pues yo creo que eso me ayudó mucho. Entonces, cuando recién empecé era escuela, era música y Ok. videojuegos. O sea, era como... No había más. No había más. Y ya que empecé a tomármelo en serio, realmente sí fue música todo el día. O sea, Ok. porque yo decido no estudiar. Entonces yo decido decirle a mi mamá, ¿sabes qué? No voy a estudiar. Y mi mamá es como... Mi mamá al principio fue un poco complicado que lo entendiera, pero después que lo comprendió fue como, ok, no estudies, pero te vas a seguir preparando para lo que quieres. O sea, quiero que Claro. sigas mejorando en lo que estás haciendo cada vez más. Entonces, yo tuve un proceso, o sea, y lo sigo teniendo larguísimo en el que, o sea, sigo aprendiendo, leo libros de producción, leo libros de temas de marketing, leo libros Ok. para mis finanzas, para administrar, o sea, todo ese trip porque al final, y es un trip que yo tengo y siempre digo que el día que yo diga que ya lo sé todo, es porque estoy estancadísimo. O sea, Claro. porque estoy valiendo madres. O sea, la realidad es que no es así. O sea, Sí. siempre hay algo nuevo para aprender y algo que puedes mejorar. Entonces, como que vivo en base a eso, ¿sabes? Entonces, todos los días intento ver qué puedo aprender, o sea, Ya. de dónde puedo tomar algo. Y así ha sido siempre. O sea, como que me gusta. O sea, realmente me gusta aprender. O sea, me gusta Claro. estar ahí viendo qué show. Que es parte súper importante porque justo lo acabas de decir. No, no tener o no ir a la universidad no quiere decir que no vas a estudiar. Sí, no, No. para nada. O sea, al contrario, es tu decisión, pero al contrario, es como me voy a preparar todavía el doble, ¿no? Así es. Y seguir estudiando y seguir leyendo. E incluso si tienes una carrera, o sea, es estar en constante crecimiento porque la gente se actualiza. Y si tú no te actualizas, bye. Sí, si O no sea, te preparas, la vida te va a agarrar a golpes. exactamente, O sea, porque vienen 20 mejores que tú o más, ¿no? efectivamente. Oye, pandemia, regresamos, fue algo súper padre para ti porque creces en redes sociales y demás, pero fue un momento bastante complicado, no solo para nosotros, sino en general para el Para mundo. todos, sí. ¿Cómo viviste el proceso de pandemia? Fíjate que yo afortunadamente no tuve, o sea, no tuve ni familiares cercanos, que pues sí conozco mucha gente que perdió familiares cercanos y Claro. que la neta qué mala onda. Pero yo hasta eso tuve, bueno, mi familia tuvo la suerte de que nadie. Tuve COVID y todo, mi mamá Ok. también. Creo que prácticamente todos mis familiares lo tuvieron y todo bien. O sea, de ahí en fuera lo viví bastante bien y yo creo que sí fue un poco desesperante ya después de un rato el hecho de que sí, obviamente quiere salir uno. Sí, ya, O sea, ya. porque yo estoy acostumbrado a mi casa. O sea, yo sí desde pequeño porque soy güey de que gamer y la escuela, entonces no necesitaba salir a otra cosa. Claro. Pero sí ya llegó un punto donde yo dije, no, pues Ya es tampoco que... se pasen de Sí, lanza, ¿no? está cabrón. Pues es que ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados? Como... Demasiado, o sea, así de full. ¿Full cuánto fue? Marzo, abril, mayo, junio, julio, como 4 o 5 meses, yo creo. Sí, hasta que... Y hubo mucha gente que no salió apenas... O sea, yo conozco gente que salió apenas hace... O sea, el año pasado. Ah, O sí, sea, sí, de literal que... no querían salir. Sí, sí, sí. No, O sea, está cabrón. hasta el día de hoy hay gente que sigue medio ciscada con esa onda. Sí. Yo creo que la pandemia se afectó para bien y para mal a todos. Sí. O sea, porque el hecho de estar encerrado no lo veo No es saludable. O sea, porque no te podría decir, sí vivía encerrado, pero pues sí iba a comer con mi familia a la plaza, Claro. sí iba a una que otra fiesta, sí Claro. salía al antro una que otra vez. O sea, no era literal que estabas Ajá, no era encerrado. literal, ya que se vuelve literal, sí, así como, uy, o sea, se te antoja y no puedes. Y ya no es como no quieres, no puedo Sí, es salir. literal, no puedes. Sí, sí, sí. Sí estuvo feo y a la vez estuvo chido, o sea, tuvo sus Ok. dos caras. Y en cuestión de trabajo, ¿sentiste, creciste, o sea, lo aprovechaste a full, pero también sientes que tu salud mental como que medio colapsó, nunca colapsó, fue como que sí lo sabías como que sobrellevar, ¿cómo fue ese proceso? Yo creo que en cuestión de trabajo sí colapsó Ok. por el mismo trabajo que generó. O sea, Ok. que yo no estaba acostumbrado ni sabía que completamente quería hacer eso. Ok. Entonces, sí, para mí fue como... Fue un golpe de realidad, ¿sabes? O sea, de que empiezas a hacer contenido pero no te has preparado en nada más. O sea... Ya. Entonces perdí muchas oportunidades grandes en su momento y cosas por no estar
Ahora sí que no tenía el conocimiento de muchas cosas de las que tengo ahorita. Ok. Entonces, obviamente, mi salud mental sí fue... Fue un poquito lo de... El típico síndrome del impostor, ¿sabes? De que alcanzas algo y sientes que todo es una farsa lo que has hecho. Sí. Y entonces como que por ahí me pegó. Pero pues, te digo, como me gusta aprender, todo ese tiempo lo aproveché al máximo para decir, ok, sí no sé muchas cosas, pero pues ni modo, hay que aprenderlas. Claro, Y no me voy a ya... quedar ahí. Sí, y ya Sí, después eso sí facilitó muchísimas cosas. O sea, Ya. no me arrepiento pues de nada. Al final, yo creo que con los errores se aprende y es justamente lo chido de intentar las cosas. Que o no te sale o te sale y entonces se desarrolla una nueva cosa que necesitas lograr. Sí. O sea, ya no es este sueño que tienes para toda la vida y que nunca intentaste. Ya es, ok, intenté este y entonces surge este y este y este y Sí, este. como que va mutando, ¿no? Ajá, justo. Sí. Definitivo. Yo siempre les he dicho aquí, si te vas a arrepentir de algo, arrepiéntete de algo que hiciste y no de Así algo que no es, hiciste. algo que no hiciste. O sea, porque si no, toda la vida te vas a preguntar qué hubiera pasado si hubiera hecho eso. Entonces, hazlo. Lo peor, como dices, lo peor es que no salga. Así es. Pues cool. Ya nadie te va a contar. Lo hice y no funcionó, no salió, no me gustó. Venga, lo que sigue. Así es. Porque creo que sí es de los errores que en lo personal y creo que mucha gente cometemos. O sea, y eso definitivo es el miedo. Sí, claro. O sea, el miedo te frena a hacer muchas cosas. Yo siempre he dicho, estás a un TikTok, estás a un amigo, estás a una decisión de tener el trabajo de tus sueños. Es completamente cierto. Yo creo que sí. O sea, suena bien cliché, pero es realidad. Sí lo es. O sea, sí lo es. O El sea, punto es hacerlo. Sí. O sea, ¿cómo pensamos lograr ciertas cosas si ni siquiera damos el primer paso, no? O sea, Sí. es ilógico a veces. Es como, no, es que no va a funcionar. Bueno, ya lo intentaste al menos. Y eso lo estábamos hablando hace ratito fuera de cámaras. A ver, estás viviendo el sueño. O sea, quizá no como te encantaría todavía. Porque si yo te pregunto qué porcentaje eres de lo que te gustaría hacer, quizá me dices el 5%, ¿no? Yo creo que tienes muchísimo talento y Sí. tienes muchísimos sueños más que explotar. Pero yo te lo decía, mucha gente daría por lo que hoy tú tienes. ¿Cómo te sientes al respecto de decir, oye, tengo 22, 23 años y, y ya estoy generando de lo que amo? ¿Cómo se sientes? La neta sí es muy bonito. O sea, es algo de lo que te recuerda todos los días porque lo haces. O sea, te agradeces realmente de que puedes crecer un sueño, un proyecto y de que sabes que vas a estar bien, ¿sabes? O sea, es como Ya. hay gente que es que sí te da un golpe de realidad el hecho de creértela tú. O sea, Sí. una cosa es creértela tú, pero otra cosa es que ya empieces a generar dinero y entonces haya gente que corre a ti para darte su dinero porque quiere tu servicio. Y entonces ahí Ya. es donde tú dices, wow, o sea, lo que hago impacta a otras personas a tal punto de que ellos vienen a buscarme o cosas así, ¿sabes? Es muy chido, o sea, realmente es placentero, o sea, hace que lo que hagas, sea lo que sea, lo haces con gusto, porque Claro. dices, "Ay, es mi proyecto, es mi trabajo, o sea, yo tengo las riendas de lo que quiero, ¿sabes? O sea, yo lo controlo y eso te da una especie de paz, siento yo, que está muy bonita, o cierto, como llama a tu vida, Ujú. ¿sabes? Porque tú Sí, eres sí, el sí. encargado también de tu sueldo. No, hombre, eso... O sea, ¿quieres más? Hacer más. Ajá, es asunto tuyo crearlo, hacer Sí, que sí, eso sí. pase. Y eso está muy chido porque así como tienes y te generas límites, tampoco los tienes. Porque Claro. tú eres el dueño de tus ideas. Al final, sí puede haber ciertos límites, como ya sea el dinero o el lugar en el que vivas, etcétera, para buscar, pero al final eres tú el que lo va a ir trabajando de poquito a poquito y vas a Sí. ir viendo justamente esos cambios. También eso es muy chido, o sea, voltear atrás y darte cuenta de todo lo que has avanzado Claro. o ver todo el dinero que has generado y decir, wow, o sea, no me lo imaginaba hace 5 años, ¿sabes? O sea, Sí. no había manera en la que yo me viera ahí y ya estoy ahí. Entonces eso está, o sea, es bonito. Yo creo que si alguien del futuro hubiera ido a verte hace 5 años y dice, oye, fíjate que en 5 años vas a vivir de esto, vas a hacer esto, vas a tener una rola que va a pegar así, pam, pam, no te la crees. Fíjate que no, puede ser que no, ¿eh? O sea, es como irreal, ¿no? Sí, es irreal, porque yo creo que, o sea, yo desde que comencé siempre creí que en algún momento iba a pasar, pero ya es diferente cuando ya lo vives. Sí. O sea,
Porque uno siempre es importante creer en ti y todo, pero es imposible, creo, mantener callados los miedos. O sea, yo creo que siempre te da... Te digo, lo importante es hacerlo, con o sin miedo. Claro. Lo importante es hacerlo, pero pues ya que ves que está funcionando, es como... O sea, te da alegría, pues, realmente. Sí. Es sí, motivación, al fin y al cabo. Es motivación para seguirlo haciendo. Que el día que te levantes y digas, no, ya no quiero, recuerdes dónde estabas hace 5 años, dónde estás Así ahorita, es. y es como, pum, vamos para adelante, ¿no? Oye, quiero regresar un poquito, o bueno, bastante tiempo atrás. Yo me identifico mucho contigo porque los dos somos de Ciudad de México. Sí. A los dos nos trajeron aquí. Sí, sí. Me decías que llegaste como en el 2010, ¿no? Más o Ajá, menos. 2011, exactamente. Ok, bueno, justo yo llegué en el 2010. Ok. O sea, casi igualitos, Igualito. ¿no? Em, Digo, es muy diferente Ciudad de México a Tabasco. Es una realidad. Desde el clima, Completamente. demasiado. Hay gente que nos ve desde otros estados o Ciudad de México. Si no has venido a Tabasco, pues por algo le dicen el infierno verde. Así ¿No? es. La verdad es que Calientito. está calientito, exactamente. ¿Cómo fue ese proceso de dejar Ciudad de México y venirte para acá? ¿Te viniste solo con tu mamá nada más? Sí, mi familia es de Veracruz, Ok. pero en Ciudad de México de hecho no tengo familia. Ok. O sea, toda mi familia es en parte de Veracruz, y hay familia aquí en Tabasco. Ok. Entonces nosotros nos venimos para acá, pero el calor, o sea, de hecho a mí me afectó en el hecho de deporte. Yo así era muy de hacer deportes, o sea, Ok. desde la escuela, chiquito, siempre me tuvieron haciendo algún deporte, Ajá. casi siempre fue fútbol, soccer. Y ya llegando aquí eso murió. O sea, Dijiste, no hay manera. El Richard Deportivo murió, o sea, yo dejé de hacer completamente cosas, o sea, yo no me imagino corriendo en una cancha aquí. Con este calor. O sea, y qué chido, y la neta, mi respeto a quien lo hace, porque yo corro en una cancha aquí a las 12 del día y en 5 minutos estoy tirado en el suelo, o sea, sin poder respirar. Con un golpe de literalmente. calor. Sí. Entonces sí fue muy complicado, o sea, yo creo que lo que más me costó aquí fue acostumbrarme al calor. Ok. Fue lo más difícil, por así decirlo. Sí. Pero en cuestión de adaptación, me imagino tenías allá amigos, tenías una vida, no lo sentiste tanto porque sientes que estabas chico. ¿Cómo fue ese proceso? Porque, a ver, en lo personal, toda mi familia vive allá. Entonces, Ok. es venirte a un lugar Donde no tienes a donde nadie. no tienes a nadie. Ahora lo veo de una manera totalmente diferente. Porque, bueno, en estos años del 2010 para acá, que ya tiene pues bastantito, yo estuve un ratito en Ciudad de México porque me fui a estudiar otra vez. Pero, ¿sabes? O sea, mucha gente que quiero vive en Ciudad de México, claro, pero también mucha gente que quiero hoy ya vive aquí, ¿sabes? Sí. Entonces, hoy mi corazón está totalmente dividido. Es una onda de que sí, soy chilango y soy de Ciudad de México y mi familia vive allá. Pero también aquí está la Claro. familia que yo elegí, ¿sabes? Sí. Entonces, amigos, o sea, ¿sabes? Es muy, muy, muy diferente. Para ti, ¿sentiste que solo o sea, fue pesado por el clima? ¿Cómo fue? Digo, estabas chico, tenías 10, 11 años. Sí fue complicado la transición de salirme de Ciudad de México, pero también soy una persona muy desapegada. Y eso Ok. creo que es por culpa un poco de mi mamá, Ok. pero siempre de chico me estuvieron cambiando de escuela. No porque me sacaran, no te creas. Nunca, bueno, en algún Ok. momento ya más grande, ya aquí me expulsaron de la escuela, pero... Cuando yo estaba chico, o sea, era problemas de conducta, pero era el güey que hablaba y ya, o sea, no era para que me expulsaran, ¿no? Ok. Pero mi mamá siempre nos cambiamos tanto de casa como de escuela muy seguido, Ujú. muy seguido. No, O sea, no echabas raíces. era de que un año en una escuela, un año en otra, o Yeah. 2 años en otra, y entonces fue complicado salirme de Ciudad de México porque yo no quería dejar de vivir en la ciudad, porque obviamente ya tenía yo amigos de kinder, o sea, De toda la vida. infancia, y yo dije, Claro. ¿cómo me voy a ir de aquí? Obviamente a esa edad igual se te va al mundo, ¿no? Sí. Y de hecho yo no llegué directo aquí a Tabasco, yo primero llegué a Jalapa, Veracruz. Ok. Y en Jalapa, Veracruz viví medio año. En ese medio año hice amistades, hice todo y otra vez vámonos a Villahermosa. Entonces ya de hecho esta última que fue Villa, sí te diría yo que de hecho creo que tengo relaciones mucho más estrechas Ok. aquí en Villa que en Ciudad de México. Por el hecho de que soy muy desapegado. Ok. O sea, yo si ves mi teléfono, o sea, casi no hablo con gente. O sea, esa es la cosa conmigo. No soy muy social. Ok. Soy más de estar en mi pedo, solito. Entonces eso se me hace más fácil como
Claro. irme de un lado para otro, ¿sabes? Sí, digamos, no echas totalmente raíces y es Ajá. como de aquí soy y no me voy a mover, sino... Así es, completamente. ¿Crees que si el día de mañana te fueras a otra ciudad, también pasaría lo mismo? Sí, no tendría pedos. No tendría pedos y sorry porque lo escucha. Perdón a los amigos. Pero sí, no soy muy apegado. Es que esa es la cosa, yo les guardo Ok. muchísimo cariño. Y si me llaman y necesitan algo, Ahí yo vas a estoy estar. siempre. Pero sí tengo un trip de que no necesito la compañía como física o estar frecuentando a ciertas personas. De Ya. hecho, con mi mejor amiga nos escribimos, yo creo, una vez cada 6 meses. O sea, y seguimos siendo mejores amigos. Claro. Pero es una vez cada 6 meses que nos No es como que hablamos estén todo. ahí... No, y es para un chisme, de que yo tengo un chisme, ella tiene un chisme, y hasta ahí se acabó. Es como ponerse al día y ya. Sí, Vámonos. literal. Entonces, yo por ese aspecto creo que no tendría problemas en irme así de un día para otro. Ok. Eso es una super ventaja, déjame decirte. Porque mucha gente no busca oportunidades fuera por lo mismo. Eso está muy cabrón. O de la gente que toda la vida con su familia, o sea, que existe eso de que mi casa, tu casa y la de tus hijos, y así, aquí vas a vivir Exacto. toda Y ahí tus es toda la vida. generaciones, Ajá, ¿no? exactamente. Eso está muy cabrón. Está súper difícil porque, imagínate, yo conozco a un par de personas que no se fueron de aquí de Tabasco y ni siquiera era tan lejos. Por lo mismo. ¿Por qué no? Porque es que aquí viven todas mis... Yo igual tuve Y es así. como... O sea... Digo, se respeta, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté Sí, mal ni claro. que esté bien. Quizá intentarlo, lo que hablamos. O sea, lo intentas y ¿qué es lo que puede pasar? No, Te jaló, no me regresas. gusta, pues te regresas. Pero creo que eso también tiene sus ventajas. El no ser apegado ni a un lugar ni a las personas. Sí. Justo, no quiere decir que no quieras a las personas. Solo no es como no necesitamos estar tan juntos, ¿no? Ujú. Porque te roba a veces de oportunidades que Sí, puedan claro. salir en la vida. O sea, uno nunca sabe. Yo soy también de la idea de que yo no me considero que sea súper desapegado, quizá, pero tampoco me considero que soy 100% así Sí. como de, no, aquí es mi casa y aquí me voy a morir, ¿no? No, o sea, porque no sé si conoces e incluso gente que guarda objetos. Ah, sí. O sea, de que a ¿De ese qué nivel. generaciones ¿De y qué así? generaciones? Y no, es que este zapato pertenecía De que, al... la tatarabuela. y el pobre zapato ya ni... Sí, ya ni funciona. Ándale, todo ya. está apagado. Exacto. Y lo sigue guardando por lo Cierto. mismo. Entonces, no sé, es debatible. Ujú. Nada está bien, nada está mal en ese sentido. Pero sí creo que es como cuestionarse al final de cuentas. Sí. Y creo que está chido que no seas tan apegado a, ¿sabes? O sea, porque el día de mañana pues no sabemos. Creo que en lo que nos dedicamos, pues hoy estás aquí, mañana quién sabe. Así es. O lo que hablamos igual, pues tú puedes trabajar desde China si quieres y hacerle un beat a alguien que está en Argentina y Sí, claro. eso también te da una puerta y te abre una puerta increíble. Oye, ¿quién es el artista que Richard dice yo algún día le quiero hacer un beat y me muero? O sea, de que lloro. Rayos. Si le hiciera un beat. Uf. El otro día de eso estaba hablando. Sería. Es que hay varios. Ok. Voy a mencionar unos 3. Trabajar. No solo hacerle un beat, trabajar en conjunto. Ok. Porque los 3 que voy a decir son productores. O eran. ok. Era uno. Ok. Uno sería Kendrick. Ok. O sea, con Kendrick Lamar me encantaría sentarme a hacer algo. O sea, es de mis mayores inspiraciones también en el tema de la producción. Bueno, voy a decir 4. Tyler, Ok. J. Cole y Mac Miller me hubiera gustado. Ah, ok. Mac Miller me hubiera gustado meterme al estudio con ese güey. Pero de ahí en fuera, esos son. O sea, esos son como mis top con los que me gustaría trabajar, pero sí está... Es un camino, o sea... Ya trabajar en un proyecto así está complicado. O sea, Claro. es mucho trabajo. O sea, yo sí lo veo como que puede pasar, pero es mucha chamba. O sea, no es imposible, no es imposible. pero sí son... No es imposible, pero es Horas. ponerte claro. Claro. Claro, porque tu música tiene que ser extremadamente buena. Tus conexiones tienen que ser extremadamente buenas. Entonces, Sí. o sea, es algo que, por supuesto, que tienes que ir armando con los años, al menos de que hayas nacido de un papá que sea productor y tenga todas las conexiones. Claro. Si no, sí, años. Pero esas serían mis artistas soñados. Que ese es el top de Richard. Sí. Que fíjate algo que me lleva, que también lo he hablado aquí.
conexiones. Dijiste una palabra bien importante. El famosísimo networking. Yo soy fiel creyente que el talento y la dedicación es parte importante. Pero si tú eres el número uno en lo que haces, pero no eres bueno haciendo conexiones o no tienes un buen equipo de trabajo con el que digas, hago un buen team, difícilmente llegas lejos. Sí. O sea, creo que lo acabas de decir y le acabas de dar en el clavo. Sí, mi música tiene que ser buena, porque claro que para trabajar con ellos tienes que ser top tú también. Claro. Pero ¿cómo van a saber que eres top si no te conectas? ¿No? Efectivamente. Entonces, es una mezcla de amistades, conexiones, talento, disciplina, un poquito de suerte, la verdad. Sí, porque eso justamente existe el factor suerte. Sí. Pero creo que es el factor del que nadie debería depender. O sea, Ajá. por ejemplo, hace poquito J. Cole justamente sacó una rola de que estaba en YouTube buscando J. Cole Type Beats y encontró el beat de un chavito que así no muy conocido, productor, que de quién sabe dónde, y le escribió y le dijo, oye, quiero usar tu beat y la sacamos en conjunto, o sea, también te doy créditos a ti. Ajá. Y ese güey obviamente, o sea, voladísimo y todo, ¿no? Muy chido. El sueño. Pero la realidad es que, o sea, si tú te metes a buscar J. Cole Type Beats y ves la cantidad de productores que no solo hacen beats, que también los publican en YouTube, que es una parte de hacer conexiones, porque pues estás ahí generando que alguien te vea y claro, que pueda suceder ese golpe de suerte que es que J. Cole te conozca. Pero ese es un golpe de suerte, o sea, ¿sabes de cuántos productores y cuánto tiempo estuvo él subiendo hasta que le pasó? Sí, técnicamente es imposible, pues, ¿no? Sí, ahora sí que es una posibilidad dentro de 1,000,000. Claro. Sí, no, como dices, no podemos depender de eso, ¿no? De que no, yo lo voy a hacer y que la suerte me ayude. No, o sea... No, y además todo el trabajo que hagas es como una bolita de nieve, o sea, no paga en el momento, pero todo lo que hagas, desde aprender hasta hablar con una sola persona al día, ¿sabes? De que intentes hablar con alguien que te pueda acercar a algo más grande, esas cositas van sumando, o sea, y el día de mañana, imagínate, 1 hora dedicada a algo, una persona nueva a la que le hables al día del nicho de lo que tú quieres o de lo que sueñas, durante todo un año, o sea, estamos hablando de 365 personas nuevas que conoces, o sea, que además son personas que te pueden conectar en lo que quieres, o 365 horas de algo nuevo aprendido, que es un buen tiempo. Entonces, demasiado. O sea, cualquier cosita mientras lo hagas con motivo, funciona. O sea, paga después, como el ejercicio, es lo mismo que el ejercicio, o sea, que hagas gym hoy no te va a poner mamado mañana, tienes que hacer gym 365 días. Claro, y ya vas a ver los resultados. Claro. Pero pues es justamente eso, vas haciendo una bolita de nieve. O sea, trabajando todo y el día de mañana va a funcionar. Sí. Creo que el trabajo bien hecho trae sus resultados, ¿no? Todo lo que siembras al final lo vas a cosechar. Esa es una ley de vida. Sí, al final. de hecho. O sea, no hay más. No hay más. O sea, lo que tú vayas a sembrar, eso es lo que vas a cosechar. No hay otra. Entonces, digo, ahí cada quien decide en qué sembrar, ¿no? Así es, justo. Y fíjate, si realmente lo traduces, 1 horita diaria, tú me decías, son 365 horas al final del año. La neta es que pasamos muchísimo más tiempo en redes sociales. Una cantidad de horas. La verdad. O sea, si no, o sea, yo te puedo decir que pierdo muchísimas horas de mi día. O sea, es algo que todos los días te sigo trabajando en bajar mi nivel de tiempo que paso en las apps, pero está cabrón. O sea, es que estamos hablando de la gente top en el mundo, o sea, que tiene un dinero, ¿sabes? Y la capacidad de contratar a psicólogos, neurólogos, gente que realmente hace análisis para buscar la manera de tenerte el mayor tiempo posible dentro de sus apps. O sea, porque estos cabrones comen de que tú pases tiempo en la app. Entonces, ¿a qué le van a invertir? En buscar las maneras en las que tú pases más tiempo ahí. Claro, entonces, sí es un trip donde pues peleamos contra alguien que está literal, pues, o sea, es experto en ese campo. Entonces sí está complicado. Y sí, imagínate, o sea, de todas esas horas si las ocupáramos en nosotros, pero pues existen tantos factores, o sea, que afectan en eso, que es como hay que encontrar el balance, ¿no? Para todo, porque todo en exceso es malo. Claro. También no es como que vas a dejar de ver redes sociales, pero es encontrar ese balance que pueda seguir avanzando y no perderte. Sí, porque tampoco es bueno trabajar 24/7, sí, ¿no? Claro. Que creo que eso también está bien romantizado, ¿sí o no? Es como y ni siquiera es funcional. O sea, la realidad es que no es funcional. Y menos si te dedicas a algo creativo. O sea, igual... He escuchado muchas esas frases. O sea, sí es una realidad que la creatividad es un músculo y lo trabajas, pero como el mismo ejercicio. No se puede forzar. Así como es importante
trabajarlo, es importante el descanso. Sí. O sea, ambas cosas son Así muy es. importantes. Son un balance entre las dos. Descansas de más, trabajas menos, trabajas de más, descansas menos y al final algo va para abajo. Claro, sí, 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 de acuerdo. Es como que nivelarlo, ¿no? Ujú. La batalla está por nuestra atención al final de cuentas. Así es. Está muy cañón. Y yo siempre lo he dicho, o sea, sí perdemos un buen de tiempo en TikTok. Sí. Y más, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a crear contenido, tú dices, ala, o sea, o creo o consumo. De Y hecho. la verdad tú dices, pues prefiero, o sea, realmente prefiero consumir, pero sé que me conviene crear. Claro. Entonces es como que una batalla ahí, ¿no? En la que Sí. dices, hay que ponerse pilas porque realmente está muy difícil, Sí, muy complicado. Entonces creo que invertir una hora realmente para ti, que sabes que te va a ayudar en el futuro, ya viéndolo así, Sí. no es nada. Así es, no Es nada una de realidad, tiempo. no es nada. Y el punto es justo eso, empezar con pasitos pequeñitos. Claro. O sea, porque también es lo que dices, no puedes trabajar 24 horas. O sea, no es como que nunca has trabajado 24 horas y dices, mañana voy Sí. a trabajar 24 horas. Claro, O sea, sí, tienes, sí. tienes que empezar por poquito. De acuerdo. Regresamos después de un pequeño corte. Ya tenemos público en el estudio. Así es. Me da risa porque aquí tenemos 2, 3 personas y ya full. Sí, sí, sí. Ya sé. Pero sí, justo, o sea, al final de cuentas creo que depende de lo que vayamos haciendo. O sea, Así es. sí, y hablaba yo con un amigo hace poquito de lo que TikTok ha hecho. TikTok ha venido a cambiar y ha revolucionado la forma de crear contenido bien cañón. O sea, Dupe y tú lo saben. Pero también es bien adictivo. Sí, horrible. O sea, de verdad que tú vas y ya perdiste media hora. Sí, ¿no? Y tiene toda una ciencia ese show detrás, o sea, te digo, o sea, para eso hay gente especializada que contratan para hacer que funcione de esa manera y pues así es lamentablemente, pero... Lamentablemente para nosotros y afortunadamente Sí. para ellos. Es que es algo bien raro porque, o sea, el contenido es bueno y al mismo tiempo es como que Hay de todo. Hay de todo, te digo, es Sí. como encontrar un balance nada más. Sí, También incluso de lo que consumes, porque también depende del contenido que consumas. Sí, eso es verdad. Que ya por ir terminando, tú no solo produces, también creas contenido, obviamente que tiene que ver con producción musical. ¿En quién te has inspirado para crear contenido? Que digas, hey, este carnal, la neta me gusta cómo produce y cómo crea. Mira, la neta, yo siempre he sido el güey que dice que es mejor tener 1000 maestros a tener solo uno. Ok. Entonces, tengo muchas referencias. Está... El primero con el que empecé, que fue como el que agarré de referencia, es un güey que se llama Kyle Beats, que lleva ya años, pero ese güey es más como de contenido. O sea, si nivelas producción contenido, él está Es como más más. grande, ok. Sí, su Es contenido gringo. es muy chido, sí. Ok. La mayoría que veo son gringos europeos y tengo un montón más. Hay un güey que se llama Prod by Jack, Ok. Prod by Ocean. En mi cuenta de Insta prácticamente sigo puro productor, entonces de todos tomo un poquito. O sea, sí hay como... Yo creo que seguiré unas 35 cuentas de productores. Ok. Sí, pues es que al final de cuentas es parte de tu trabajo. Sí, claro. Y al Sí, final claro. pues también aprendo de ellos. O sea, es como retroalimentación. O sea, es entre Claro. todos, ¿no? ¿Y con alguno te gustaría hacer una colaboración en algún futuro? Ah, sí. Con la mayoría. O sea, con todos esos güeyes en algún futuro se va a dar. Yo lo Ok. sé. O sea, me estoy acercando de poquito. Ahorita no voy a decir nada, pero me estoy acercando por ahí a alguno que otro. Entonces sí tengo planes de hacer colaboraciones, o sea, en conjunto. Y como son más de contenido y yo igual hago contenido, son cosas diferentes que se pueden armar. O sea, me gusta Claro. ese trip. Porque pues están los productores que se dedican completamente a la producción, o sea, que no conoces, pero que tienen un nombre en la industria, o sea, Ok. que son súper reconocidos. Y tienes a los productores que son productores y creadores de contenido, porque pues siempre son cosas diferentes, ¿no? Sí, 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 por completo. Para ver hacia dónde te enfocas. Pero sí, yo creo que habría varios, o sea, de todos esos son, te digo, o sea, con los 35. Y la cosa es que estos güeyes, la mayoría ya están conectados. O sea, Ok. sabes, entre ellos. O sea, llegas a uno y ya Llegas puedes llegar a a los uno y demás. puedes llegar a todos. Entonces, Claro. por ahí, de poquito a poquito. ¿Crees que el ser productor y crear contenido tiene un plus a solo ser productor musical? Sí, muy grande. O sea, muy grande y también dependiendo, te digo, las conexiones. Y es que son las ganas de lo que quieras hacer, porque también te ayuda para muchas cosas. O sea, para mí el hecho de hacer contenido, viviendo aquí en Villa, teniendo las conexiones que tengo y teniendo pues el sueño de ser productor, el hacer contenido me ha permitido acercarme a marcas internacionales de música, pues regalándome sus servicios o pidiéndome partnership para que yo haga contenido para ellos.
O sea, todas esas cosas son cosas que han sucedido gracias a que yo puse mi cara afuera, ¿sabes? A que dije, no solo tengo el sueño de ser productor, pero bueno, y es que también cuando empecé mi sueño no era solo ser productor. Mi sueño siempre fue de que quiero levantar una ola de gente en Latinoamérica, porque cuando yo empecé no había nada de contenido de producción en español. O sea, había muy poco. De TikTok salieron infinidad de productores y eso estuvo muy chido. O sea, porque cuando yo empecé éramos como 5 productores que habíamos, sí, los conocía bien. Y ya todos están muy pegados, pero hay muchísimos, o sea, salieron muchísimos y eso está chido. Claro, es porque parte también de... que hubiera gente levantándose a hacer, como tú, un podcast, o yo que empecé a hacer producción y lo empecé a compartir con los demás, siempre existe el güey que dice, yo lo quiero hacer, y si él puede, yo también. O sea, y conozco a gente directa con la que me hablo que no conocía, que son de otro país o de otro estado, que a la fecha ya están haciendo producción y contenido por mí. O sea, es como... Wow, o sea, animaste a alguien a que va a dedicar su vida a eso, o sea, está cabrón, y pues eso está muy chido. ¿Consideras entonces que eres de los pioneros en eso? Creo que fui de los productores pioneros en TikTok. Ok. Ya de ahí lo dejé muy buen tiempo, esa es la cosa, también dejé de hacer contenido por lo que te comentaba hace rato de que tuve como un desmadre en el que no sabía qué hacer y lo dejé un rato. Pero sí, y creo que sí es un plus hacer contenido en todos los aspectos. Sí, yo creo que ahorita ya hasta si tienes una empresa del qué sé yo, de lo que sea, o sea, tienes que usar redes sociales para... Claro, pues es que el punto es que te vean más. Y también, o sea, nosotros, por ejemplo, viviendo aquí en Villa y todo eso es algo que nos ayuda muchísimo. O sea, para también, tanto promover la cultura de eso aquí, como que en otros lados nos puedan ver, donde ya existe la cultura. Y pues, quién sabe, del día de mañana te ve alguien y te habla para algo. O sea, eso... Las oportunidades están, claro, pero hay que generarlas. Es no desaprovechar, así es. Claro. Oye, al final, ya para ir cerrando el programa, sé que tu sueño, obviamente, es seguir creciendo en tu carrera, que lo estás haciendo increíble, pero también me llamó la atención algo, que era el influenciar e inspirar a más personas. ¿Consideras que también es una de las partes importantes del proyecto que Richard empezó hace años? Sí, considero que sí, sigue siendo mucho la base. O sea, por eso me gusta, de hecho, hacer contenido. O sea, mucho de mi contenido es informativo como tutoriales. O sea, son más tutoriales y me gusta eso para que igual otras personas puedan aprender a hacer lo que hago, ¿sabes? Porque a mí me hubiera gustado en su momento tener toda la información disponible en español que tuve. Claro. Esa fue la cosa. Gracias. O sea, yo pude aprender mucho y desde muy chico... porque hay mucha información en inglés o en su momento. Ahorita ya la hay, realmente ya buscas en YouTube y de todo hay en español. Pero cuando yo empecé, buscabas en español y eran muy poquitos los youtubers en español que había. Y a mí nunca me ha gustado quedarme con un solo güey que me enseñe. O sea, ¿sabes qué? ¿Por qué me pasó eso? Y ya es lo último que cuento. En las clases, cuando tuve clases de batería, me cambiaban el profesor cada 2 meses. Okay. Por un lado fue bueno... porque aprendí de cada profesor, su esencia me la enseñó. Y entonces a uno le gustaba el jazz, a otro le gustaba la música latina y todos tenían algo que te enseñaban. Y lo agarrabas. Claro. El problema fue que después, obviamente, necesitas seguir una línea de seguir aprendiendo más y más. Y entonces como que ya paras. Pero en el tema de aprender por internet, como tú buscas el tema y tú buscas las cosas, o sea, tienes a 5 güeyes enseñándote lo mismo. Claro. Entonces, y cada uno lo hace de manera diferente. Entonces eso me gusta, o sea, que puedes ver a 5 güeyes y ya de ahí dices, esto puede funcionar, o combinas uno de esto, claro, sí. Como dices, es mejor tener 1000 a 1. Sí, claro. Oye, ya para cerrar ahora sí, entonces, ¿qué viene para tu futuro profesional y personal? Ok. Ahorita tengo planeado, en el tema de música, como artista, realmente tengo en pausa mi proyecto. Sigo haciendo canciones, lo hago por gusto y las pienso sacar en su momento con gusto, pero ahorita estoy muy enfocado en el tema de la producción. Este año, pues, estoy apenas abriendo lo de que te digo que vendo melodías y samples para productores. Y este año o el próximo me gustaría conseguir mi primer placement, o sea, mi primer... colaboración con un artista grande de Estados Unidos. O sea, me gustaría que no pasara del próximo año. Son como mis metas. Eso sería. Y bueno. ¿Y personalmente hablando? Personalmente sí hay varias cosas. O sea, van muy de la mano con lo que quiero, obviamente, de mi trabajo, que es mi sueño. Pero personalmente necesito volverme más organizado, trabajar un poco más en el tiempo que puedo estar concentrado en una tarea, ¿sabes? Eso también lo estoy practicando mucho. Y esas cositas, eso y
constancia, o sea, aumentar la constancia cada vez más. O sea, y eso lo voy haciendo de poquito a poquito, pero como todo es de poquito a poquito. Sí, paso a paso, no pensemos como que no sabes, ¿no? Sí, Caminar no y es- ya quieres correr. Así es, no es del día a la mañana. Claro, es parte de, ¿no? Ujú. Y como lo hablamos, es toda una carrera de años que cuando tú ves un carnal que ya la pegó, no es de que Sí, se no ves paró todo y el- ajá, no ves todo lo que ha caído, lo que ha sufrido. Así Y es. son horas, meses y años de trabajo. Así es. Entonces, hermano, muchas gracias por estar aquí. Gracias por Gracias darte a la ti. oportunidad. Ya llevamos más de una horita, ¿verdad? Se me fue súper rápido. Sí, ahora. La verdad que sí. Gracias otra vez a Pedro, porque al final te digo Ah, sí. que Él ya nos es mi comentó. manager, ya. Saludos, Pedro. Saludos a Pedro. ¿Algo que quieres decir antes de irnos? Nada, dense en lo que quieran hacer, chido, háganlo, no tengan miedo, es mejor intentarlo a morirte sin haberlo intentado. Definitivamente. Yo creo que los sueños es en realidad, pero hay que trabajarlos. Así Al es. final de cuentas. Entonces, nada, hermano, muchas gracias. A todo el que lo vio y lo escuchó. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Sobres. Cuídense. Bye.